Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse y, y los que comparten los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal y también para que llegue esta información pues a más gente que lo necesita. Hoy voy a hacer una abonada tipo drench. Como se llama este tipo de forma de abonar, se dice tipo drench. En Sudamérica la utilizan bastante. Yo no lo utilizo mucho. Por aquí, por estas zonas, tampoco se utiliza mucho porque, pues, tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, pues, mucha gente por el clima no tiene, y no le hace falta mucho en varios sitios, porque llueve, las estaciones son diferentes y no tienen el sistema de riego. Entonces, a veces utilizan esta forma de abonar. ¿Cómo es esta forma de abonar? Pero esta abonada la voy a utilizar para los árboles que están en más mal estado, ¿vale? No lo voy a utilizar en todos mis árboles. Solo voy a utilizar esta cantidad que me va a dar para 6-8 árboles, como mucho. Para abonar 6-8 árboles que están un poquito mal. Entre ellos la huerta de arriba que está un poco mal. El árbol que entró fitóstora. El que hice el vídeo pasado de los brotes. Para así intentar espabilarlo. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto consiste en una pequeña cantidad de agua. Aplicar varios productos, varios abonos, bien cargado de abono, por así decirlo. Por eso no es una forma de abonar que a mí en particular me guste mucho, porque sí funciona, pero claro, la gente que no tenga mucha experiencia puede poner demasiado abono y puedes quemar raíces de la planta, o puedes, en vez de hacerle bien, le puedes hacer mal. Vale, entonces pues yo voy a ponerlo y digo, yo normalmente no suelo abonar de esta forma, porque pues tengo los microaspersores y la abonadora y voy haciéndolo así más poco a poco, cada mes y medio, algo así, voy poniendo productos y pues la finca se mantiene bien. Esto lo hago en especial para los árboles que están un poco en mal estado, ¿vale? ¿Qué he hecho aquí? Más que nada voy a poner productos de aminoácidos y algas. Como todavía estoy un poco lesionado, que no puedo estar fumigando con la sulfatadora, pues lo voy a poner vía raíz, ¿vale? Vía raíz. Voy a darle entonces algas, que es la lata canela, son las algas. Los aminoácidos en polvo. Recomiendo los aminoácidos que no los compréis en polvo. Son el saquito rojo este, son los aminoácidos. Son bioestimulantes, las algas y los aminoácidos son bioestimulantes, o sea, revitalizan la planta, son, por así decirlo, los productos estrella. Yo en esta vez solo voy a utilizar, le hubiera puesto nitrógeno, pero no tenía, y ahora no iba a ir a comprar y todo eso. Entonces he hecho así una abonada así un poquito cargada con algas, aminoácidos, potasio líquido y microelementos. Es lo que le apliqué en este abono tipo drench, ¿vale? Bien cargado de algas y aminoácidos, que en especial esos productos no tienen mucho problema. A ver, si pones mucho, claro, que te puedes cargar la planta y puedes quemar raíces. Pero en principio, pues eso. Ahora vamos a ver cómo lo estoy aplicando, y lo que es, pues es abonar, más o menos sería, para que ustedes hagáis una idea, poner un litro de este abono cargado con bastante aminoácidos, bastantes algas. Lleva también potasio líquido, que también venía con aminoácidos, un potasio bastante bueno, que a mí me gusta. ¿Y qué más le puse? Le puse... me falta algo. Ah, los microelementos. Un poquito de microelementos también le puse en esta mezcla, para poner los microelementos. Nos acordamos que son boro, zinc, pero microelementos siempre tenemos que poner poco. Pero siempre les hace falta, pero hay que poner poco. Porque si pones muchos microelementos, puedes matar la planta. Más si son plantas que no son muy grandes. Entonces lleva eso. Los productos estrella son los bioestimulantes, algas, aminoácidos. Los aminoácidos son en forma de polvo. Yo prefiero los de forma líquido, pero los diluí bien. Ahí vieron al principio del vídeo cómo lo estaba poniendo. Y lo que hago es poner dos cacharritos de estos, que más o menos vienen a ser 1 litro, un poco menos, por planta, ¿vale? Me faltó, le hubiera puesto un poquito de nitrógeno, pero vuelvo y repito, no tenía, entonces hice el drench, lo hice así. Y consiste en esto, en aplicar más o menos 1 litro por planta. Escarbamos un poquito la tierra para que llegue a las raíces principales y le derramamos ese producto en la raíz.
Vuelvo y repito, yo no, para la gente que no tenga mucha experiencia haciéndolo, yo recomiendo más utilizar los otros abonos, que vamos más poco a poco, los abonos de bolitas. Un mes le ponemos una cosa, dentro de un mes y medio le ponemos otra, perdón. Y vamos combinando los abonos en pues dependiendo de la etapa que esté en nuestro árbol, vamos abonando. Ya hemos visto, y si no, como siempre digo, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo para si alguien quiere hacer consultas personalizadas, ya sea sobre temas de estos de abonos, pues de podar las plantas, de alguna enfermedad que tengas, me podéis escribir al número de teléfono vía WhatsApp que está en la descripción de este vídeo. Y más que nada sería esto. Esta es la forma de abonar tipo drench. Lo utilizan mucho en Sudamérica para la gente pues que no tiene sistema de riego, así pues a veces utilizan el abono de bolitas que se va descomponiendo más poco a poco. Suelen utilizar este tipo de abonos también tipo drench y van poniendo pues algo así, pues 1 litro por planta, pero eso, repito, yo quien lo pueda hacer de la otra manera mejor. Vuelvo y repito, yo esto no lo estoy haciendo en todos los árboles, sino lo estoy haciendo en mis plantas que están en más mal estado para darle un poquito más de abono y un poquito más de vitalidad. Y en concreto, de lo más que está cargado este producto, en sí no es tanto en nutrientes, fósforo, nitrógeno, fósforo y potasio. Dense cuenta que solo puse microelementos y puse un poco de potasio, porque estamos entrando en fase de ir subiendo las cantidades de potasio en las plantas, porque estamos ya entrando en fase de llenado de frutos. Como dije, le hubiera puesto nitrógeno, no le puse nitrógeno porque no tenía, pero lo más que está cargado este drench es en algas y aminoácidos que le vienen bien a la planta para revitalizarla y ponerla fuerte, ¿vale? Bueno, pues eso, espero que les haya gustado el vídeo, que me haya dado a entender y nada, un saludo.